doctor Anthony Stevens extendió la mayoría de la información acerca del proyecto. Mi nombre es Diana Peña Bastaña, soy egresada de la Universidad de Granada con un programa arqueológico. Soy una de pocas arqueólogas que tenemos en la República Dominicana, pero estoy aquí para ejercer la parte científica y para llevar a cabo la investigación que podría ayudarnos a encontrar la evidencia que nos ayudará a poner este rompecabezas tan interesante que es la historia de nuestro país y de nuestra tierra. Estaremos aquí con nuestro equipo llevando a cabo la investigación. Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier interrogante, no duden en acercarse a mí o a alguno de nosotros. Así estamos aquí internacional, pero aquí ustedes tienen personas locales. La verdad que Diana y Anthony viven allá, pero son de aquí también. Y nosotros aquí tenemos estudiantes universitarios de la UAS, como ustedes deben tener aquí alrededor de la comunidad, que sería muy interesante que se acerquen. Vamos a planificar un programa en el cual vamos a dar charlas a la comunidad, por lo menos 3 charlas a lo largo de estas 3 semanas. Para niños, adultos, vamos a ir planificando estas actividades en conjunto con la Junta de Vecinos y el Ayuntamiento, porque lo más importante de esto es que la comunidad se quede con ese valor, ¿verdad? Con ese valor agregado que son esos bienes que se encuentran en su medio, en su entorno, ¿verdad que sí? Entonces, quiero que sepan que no estamos lejanos. Puede ser que la arqueología sea una cosa rara para ustedes, pero tiene que ver con nuestro diario vivir. Las piedras del río ya me dicen que se utilizaban para lavar antes, aunque es una herencia del tiempo colonial, ¿no? Entonces, el espacio del aeropuerto hay unas estructuras o cimientos de lo que fue un ingenio azucarero, ¿verdad? Según los documentos primarios que ha investigado el profesor Steven, se entiende de que a las inmediaciones del río Higüero hubo otro sitio y que el ingenio en sí fue movido de una localización a otra, y por eso estamos aquí. Yo no voy a explicar esto a Nancy, maybe you want to explain a little bit. Sí, bueno, de lo que se trata es de que hasta ahora la mayoría de la gente aquí en República Dominicana, la mayoría de nosotros, incluidos los historiadores, solo se han conocido las ruinas que la gente conoce al lado del aeropuerto. Hasta hace muy poco que el ayuntamiento intervino, estaban prácticamente tapadas por la maleza de la vegetación, ¿no? Era muy difícil verlas, a no ser de que alguien te guiara y te llevara allí a donde estaban. Y son unas ruinas que se dice que cuando se construyó el aeropuerto con la maquinaria, se alteró y se destruyó una parte, pero hay otra que queda. Entonces, cuando uno va y ve la ruina, uno se da cuenta de que esos pedazos de paredes están como medio volteados, medio virados, y claro, es que parece que hubo maquinaria que intervino ahí, pero quedan otras estructuras más fijas y visibles. Y luego está la pregunta de las que están bajo tierra, que probablemente son la mayoría. Hasta ahora se pensaba que ese era el ingenio de Diego Colón, un poco olvidando que había tenido 2. Ok, entonces la pregunta es, ¿ese cuál es? ¿El primero o el segundo? Y ahí ha estado un poco el esfuerzo nuestro de estar buscando los papeles antiguos del siglo XVI a ver qué información salía. Que resulta que, como muchos de ustedes saben, un poquito más al norte de donde está la ruina de Dutesa, está los restos que se conocen como el Salto del Higüero o los Saltos del Higüero, que yo personalmente conocí a través de un vídeo en internet donde le hacían una entrevista a Hipólito y de ahí vino la conexión. Bueno, algunas personas piensan, algunos historiadores, que las ruinas del Salto del Higüero eran parte del mismo ingenio, de las mismas instalaciones que las de Dutesa, pero como ustedes saben son varios kilómetros. Entonces la pregunta está en si los españoles construyeron un sistema tan grande o no. Porque ¿qué ocurre? Hay otro documento que habla de que el primer ingenio también estuvo en el río Higüero. Hasta ahora eso casi no se sabía. Entonces la gran pregunta histórica que tenemos es: ¿Salto de Higüero
y duquesa son la misma cosa en el sentido de construcción, ¿ok? ¿Se hicieron todos a la vez para producir azúcar? ¿O acaso tal vez Salto de Ligüero fue una cosa y Duquesa fue otra construcción? En cuyo caso, sabemos, la historia nos cuenta, lo que está investigado hasta ahora, que cuando se movió el ingenio, se movió con la intención de ponerlo en un sitio más cómodo y más productivo, y un sitio que estuviera más cerca del río Isabela, para en barza por ahí, por el río, llevarse el azúcar de esa zona hasta literalmente el puerto de Los Amas, donde se paraban los barcos que venían de Europa a exportar el azúcar. Eso en el siglo XVI. Los otros sitios donde había ingenio no tenían esa ventaja, tenían que llevarlo por tierra hasta el puerto. Entonces, lo que estamos pretendiendo con esta primera investigación es empezar a dilucidar, a aclarar las ruinas que están más cerca de Amor de Dios, ¿a qué pertenecen? E incluso si al final no estamos claros, porque eso pasa mucho en la investigación histórica, usted va a buscar una cosa y hace el esfuerzo y al final no llega a nada, no hay información suficiente. Bueno, nosotros creemos que con los retos que hay en esta zona, hay suficiente indicio de que por aquí hubo instalaciones azucareras del siglo XVI. Eso de por sí ya, sin averiguar que dio Colón y dónde está, eso tiene una gran importancia, porque fue uno de los primeros lugares de América entera donde se hizo azúcar. Y el azúcar en ese momento fue como el gran producto estrella de exportación. Es más, hay historiadores que dicen que la fabricación de azúcar en ese momento era la actividad económica más moderna en esa época. Y acabo diciéndoles por qué. Era un azúcar que se hacía artesanalmente, no con las maquinarias, ¿verdad?, de hoy en día, que meten en la caña por un lado y sale el azúcar en la fundita por el otro lado. ¿Verdad? No. Hay que esperar que esté madura. Cuando está madura tiene la mayor cantidad de azúcar en el jugo. Ok, se corta en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Desde el momento que se corta, la cantidad de azúcar que lleva empieza a disminuir, a perderse. Quiere decir que hay que moler la caña cuanto antes se pica. Ok, ¿qué pasa? Que cuando tú la mueles y le sacas el guarapo, tú no puedes dejar ese guarapo ahí indefinidamente, se te corta, se te daña. Entonces hay que hervirlo también inmediatamente. ¿Qué ocurrió? Se dieron cuenta de eso y entonces la fabricación de azúcar se convirtió en una especie de maquinaria, algunos la llamaban demoníaca, diabólica, por la prisa con la que había que trabajar. Mientras estaban unos cortando, otros en la carreta trayendo la caña, otros moliéndola, y otros entonces en esos fogones, con esos grandes calderos, hirviéndola para darle el punto de melcocha y que se pudiera entonces cristalizar y convertir en azúcar. Era la industria más moderna del momento, por la prisa. Hasta este entonces nada en la vida se hacía con ese ahorro, con ese afán. Pero es que si no lo hacían rápido se les dañaba el producto. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Que para poder trabajar a ese ritmo, la única manera de obligar a los trabajadores es si eran esclavos. Porque un trabajador libre no se iba a someter a ese tormento de trabajo. Entonces trajeron esclavos desde África y llegaron a tener hasta 3 turnos diarios. Unos trabajaban por la mañana, unos trabajaban por la tarde y otros trabajaban por la noche. Una cosa que en la Edad Media tampoco se conocía. Eso de trabajar de noche, en la Edad Media, eso nadie lo hubiera entendido. Las noches están para descansar. Entonces, es detrás de eso de lo que estamos intentando hacer esta averiguación, porque, de nuevo, ustedes son herederos de esa historia que no se conoce suficientemente. Nos dejan ver qué hay en el subsuelo a más o menos 30 metros de profundidad. Eso también conlleva una larga extensión de trabajo y vamos a ver cómo vamos a llevar eso a cabo, pero definitivamente de que vamos a tratar de implementar todas las tecnologías que se nos están siendo disponibles para hacer ese trabajo. Right? So,